Antes de que Corea se dividiera en norte y sur, existía una larga historia de reinos, guerras, alianzas, invasiones, reformas y resistencia. La península coreana comenzó a ser habitada hace decenas de miles de años. Primero llegaron grupos humanos que vivían de la caza, la recolección y pequeños asentamientos. Con el tiempo, surgieron aldeas agrícolas, sociedades organizadas y monumentos megalíticos, como los dólmenes, que aún se conservan en gran número en Corea. Según la tradición coreana, el origen del primer reino está vinculado al mito de Dangun. La leyenda cuenta que Hwanung, hijo del dios del cielo, descendió a la tierra y tuvo un hijo llamado Dangun, considerado el fundador de Gojoseon, el antiguo Joseon, alrededor del año 2333 sin antes Cristo. Si bien este relato es mítico, representa algo importante: el intento de explicar la unión de diferentes pueblos y tribus que dio origen a la primera gran identidad coreana. Gojoseon prosperó gracias al uso del bronce, la agricultura y el fortalecimiento militar. Sin embargo, su ubicación, cerca de China, también lo colocó en una senda de conflicto con las grandes potencias. Hacia el siglo II antes de Cristo, el reino se enfrentó a la dinastía Han China. La respuesta china fue severa. Se enviaron tropas a la región. Gojoseon cayó y el norte de la península quedó bajo el control de las comandancias chinas. Esta fragmentación propició el surgimiento de diversas confederaciones y pequeños estados. Con el tiempo, 3 de ellos se impusieron: Goguryeo, Baekje y Silla. Así comenzó el famoso período de los 3 reinos de Corea. Goguryeo, en el norte, era el reino más militarizado. Fuerte, extenso y protegido por grandes fortalezas, se convirtió en una potencia regional, llegando incluso a controlar zonas de Manchuria. Baekje, en el suroeste, estaba más vinculado al comercio marítimo y mantenía intensas relaciones con China y Japón. Silla, en el sureste, comenzó siendo el reino más aislado y aparentemente más débil, pero gradualmente se fortaleció política y militarmente. Durante este periodo, Corea recibió una fuerte influencia china, especialmente en la escritura, la administración, el confucianismo y el budismo. Al mismo tiempo, conservó sus propias tradiciones, creencias chamánicas y una cultura guerrera muy particular. La rivalidad entre los 3 reinos perduró durante siglos. Goguryeo resistió poderosas invasiones chinas, incluidas las dirigidas contra la dinastía Sui, en batallas que se volvieron legendarias. Pero el equilibrio comenzó a cambiar cuando Silla se alió con la dinastía Tang de China. Con esta ayuda, Silla derrotó a Baekje y luego a Goguryeo. Posteriormente, expulsó a los chinos y unificó gran parte de la península coreana. Nació la Silla unificada. Este periodo trajo consigo prosperidad, crecimiento urbano, desarrollo artístico y el fortalecimiento del budismo. La antigua capital, Gyeongju, se convirtió en un importante centro político, religioso y cultural. Templos, pagodas, esculturas budistas y palacios caracterizaron esta etapa. Pero la unificación no significó paz eterna. La sociedad era extremadamente jerárquica. La nobleza acumuló poder, los conflictos internos aumentaron y el gobierno central comenzó a debilitarse. Al norte, antiguos grupos vinculados a Goguryeo fundaron Balhae, otro reino importante, ubicado en Manchuria y la parte norte de la península. A lo largo de los siglos, Silla cayó en decadencia. Los generales regionales se rebelaron, los territorios antiguos intentaron resurgir,
y en medio de este caos surgió una nueva fuerza, Goryeo. Fundada en 918 por Wang Geon, Goryeo reunificó la península y dio origen al nombre por el que el país sería conocido en Occidente, Corea. La nueva dinastía consolidó el Estado, fortaleció la administración y adoptó el budismo como religión central. Fue también una época de grandes avances culturales y tecnológicos. Durante el reinado de Goryeo, Corea desarrolló una cerámica refinada, consolidó centros de aprendizaje, produjo textos budistas monumentales y creó una de las imprentas más antiguas del mundo, que utilizaba tipos móviles de metal, incluso anterior a Gutenberg. El Tripitaka coreano, grabado en decenas de miles de bloques de madera, se convirtió en uno de los mayores logros culturales de Asia. Pero Goryeo también se enfrentó a amenazas externas. Primero llegaron pueblos del norte, como los Kitán y los Jurchen. Luego llegaron los mongoles. En el siglo XIII, Corea fue devastada por las invasiones mongolas y finalmente se convirtió en un estado vasallo de la dinastía Yuan. Los reyes coreanos conservaron el trono pero permanecieron bajo la influencia mongola durante décadas. Cuando el poder mongol comenzó a desmoronarse en China, Goryeo intentó recuperar su autonomía. Sin embargo, el reino se encontraba debilitado, dividido por disputas internas y dominado por élites militares. Fue en este contexto que surgió el general Yi Seong-ye. En 1392, Yi Seong-ye derrocó a Goryeo y fundó una nueva dinastía, Joseon. Joseon gobernaría Corea durante más de 5 siglos. Su capital se estableció en Hanyang, la actual Seúl. El nuevo estado se fundó sobre los principios del neoconfucianismo, una doctrina que valoraba la jerarquía, la disciplina, la educación, la moralidad y la obediencia al Estado. En sus primeros años, la dinastía se enfrentó a sangrientas disputas internas. Los príncipes lucharon por el poder, los rivales fueron eliminados, y el trono se consolidó por la fuerza. Pero tras este periodo turbulento, Joseon entró en una fase de gran organización política. Uno de los nombres más importantes de esta historia fue el del rey Sejong el Grande. Su reinado marcó uno de los periodos más brillantes de la historia de Corea. Sejong impulsó la ciencia, la agricultura, la medicina, la astronomía y la educación. Pero su mayor legado fue la creación del Hangul, el alfabeto coreano. Hasta entonces, la élite utilizaba caracteres chinos que resultaban difíciles de entender para la gente común. El Hangul se creó para ser sencillo, lógico y accesible. Por primera vez, campesinos, mujeres, comerciantes y personas ajenas a la élite pudieron aprender a leer y escribir con mayor facilidad. Este alfabeto se convirtió en uno de los pilares de la identidad coreana. Joseon también produjo impresionantes registros históricos, como los anales de la dinastía Joseon, documentos detallados sobre decisiones políticas, ceremonias, guerras, crisis, fenómenos naturales y la vida en la corte. Pero la estabilidad no duró para siempre. La corte pasó a estar dominada por facciones rivales. Grupos de eruditos, nobles y funcionarios competían por influir en el rey. A menudo, estas disputas desembocaban en purgas, ejecuciones y persecuciones. A finales del siglo XVI, Corea se enfrentó a una de las mayores tragedias de su historia: las invasiones japonesas lideradas por Toyotomi Hideyoshi. En 1592, las tropas japonesas desembarcaron en Busan y avanzaron rápidamente, capturando ciudades importantes y obligando al rey a huir. El ejército coreano, mal preparado, sufrió duras derrotas en tierra, pero en el mar surgió una figura legendaria,
el almirante Yi Sun-sin. Con inteligencia estratégica, disciplina y el uso de los famosos barcos tortuga, logró cortar las líneas de suministro japonesas y ganar decisivas batallas navales. Aún en inferioridad numérica, se convirtió en un símbolo de resistencia. Con el apoyo de la China Ming, Corea logró resistir. Tras años de guerra, hambruna, destrucción y masacres, los japoneses se retiraron en 1598. La victoria llegó, pero el país quedó devastado. Décadas más tarde, otro acontecimiento conmocionó a Joseon. Esta vez, la amenaza provenía de los manchúes, que estaban formando la dinastía Qing en China. Corea, leal a la antigua dinastía Ming, intentó resistir políticamente, pero fue invadida. En 1636, el rey coreano se vio obligado a rendirse humillantemente ante los manchúes. A partir de entonces, Joseon se convirtió en vasallo de la dinastía Qing, pagando tributo y aceptando el nuevo orden regional. Aún así, la élite coreana mantuvo un profundo resentimiento contra los Qing, a quienes consideraba bárbaros y veía a Corea como la legítima guardiana de la civilización confuciana. En los siglos siguientes, Joseon experimentó fases de reconstrucción, reformas y nuevas disputas políticas. Algunos reyes intentaron fortalecer el poder monárquico y reducir la influencia de las facciones. Otros estuvieron dominados por grupos aristocráticos. Al mismo tiempo, la sociedad se mantuvo rígida. En la cima estaba el rey. Debajo de él, la nobleza culta. Luego venían los técnicos, campesinos, artesanos, comerciantes y, en la base, los esclavos y los grupos marginados. A pesar de esta rigidez, la cultura popular floreció. El Hangul se extendió y surgieron novelas, canciones, narraciones populares, teatro de máscaras y formas de arte que criticaban la desigualdad, la hipocresía de la nobleza y la corrupción religiosa. Pero mientras Joseon miraba hacia adentro, el mundo a su alrededor cambiaba rápidamente. En el siglo XIX, las potencias extranjeras comenzaron a presionar a Corea. Los occidentales querían abrir sus puertos. Llegaron misioneros cristianos al país y nuevas ideas empezaron a circular. La corte, temiendo perder su identidad y autonomía, intentó aislarse. Por esta razón, Corea llegó a ser conocida como el Reino Ermitaño. Pero el aislamiento no podía durar. Japón, tras modernizarse rápidamente durante la era Meiji, comenzó a considerar a Corea como un activo estratégico. Para los japoneses, controlar la península significaba proteger sus intereses y proyectar su poder sobre el continente asiático. En 1876, tras la presión militar japonesa, Corea se vio obligada a firmar el Tratado de Ganghwa, abriendo sus puertos al comercio japonés. A partir de entonces, la influencia externa no hizo más que aumentar. China, Japón y Rusia comenzaron a competir por el control político de la península. Esta disputa desembocó en guerras. Primero, Japón derrotó a China en la Guerra Sino-Japonesa de 1894-1895, reduciendo drásticamente la influencia china sobre Corea. Luego, derrotó a Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, convirtiéndose en la potencia dominante de la región. Con sus rivales fuera de escena, Japón avanzó hacia Corea. En 1897, el rey Gojong intentó afirmar la independencia del país proclamando el Imperio Coreano. Pero ya era demasiado tarde. El imperio nació frágil, rodeado de presiones extranjeras y dividido internamente. En 1905, Corea se transformó en un protectorado japonés. En 1910, Japón anexó oficialmente el territorio coreano,
borrando del mapa al imperio coreano y convirtiendo la península en una colonia japonesa. Así concluyó una larga historia de reinos independientes, dinastías poderosas, avances culturales, guerras devastadoras y resistencia política. La historia de Corea antes de la división moderna es una historia de supervivencia. Un pueblo nacido entre mitos ancestrales que se enfrentó a los imperios chino, mongol, japonés y manchú, creó su propia identidad, desarrolló un alfabeto único y mantuvo viva su cultura incluso frente a invasiones, crisis y dominación extranjera. Y para comprender la Corea actual, es imposible ignorar todo esto. Antes de Corea del Norte y Corea del Sur, existía toda una civilización que luchaba por preservar su lugar en el mundo.